hemos invitado a Jairen Noriega, asambleísta de UNES, para hablar de la situación presupuestaria de las casas de acogida, a quien ponemos en pantalla y le pido disculpas si pronuncié mal su nombre, hago la pregunta de cómo hacerlo correctamente. Buenos días. ¿Cómo está, Johan? Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a quienes nos miran a través de este medio de comunicación. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Estábamos viendo el reportaje de Emilia y en resumen lo que estaba diciendo Bernarda Ordóñez era que básicamente durante los siguientes 3 meses está garantizado el presupuesto de las casas de acogida, pero no se menciona más adelante. Es decir, es muy probable que entre en una etapa de precarización a partir de marzo o abril. Quiero saber tu opinión al respecto. Sí, muchas gracias y gracias sobre todo por la apertura de hablar de un tema tan importante como es la prevención y la erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres en este país. Solamente para recordar, el año 2020 cerró con 118 feminicidios, es decir, en promedio un femicidio cada 72 horas, mientras que el año 2021 cerró con 172 femicidios, es decir, 54 femicidios más que el año pasado, convirtiéndose además en el año más violento contra las mujeres y niñas en este país desde que se ha tipificado el femicidio. En promedio se cometió un femicidio cada 44 horas. Es decir, que mientras la violencia machista va en aumento, el presupuesto para crear espacios seguros como son las casas y los centros de acogida siguen manteniendo el mismo presupuesto, tienen un presupuesto estancado y que ni siquiera considera las circunstancias especiales de pandemia que implican un gasto mayor para estos espacios y centros de acogida. El gobierno, al menos en campaña, prometió femicidio cero. Sin embargo, vemos que ahora las casas de acogida se muestran sumamente preocupadas respecto de la no interrupción de sus servicios. Si bien la secretaria Ordóñez ha mencionado que tienen el presupuesto garantizado, las organizaciones, los centros, las casas de acogida ha anunciado públicamente y de allí la presión también, digamos, a asambleístas para garantizar precisamente ese presupuesto y que no y permanezcan los servicios funcionando de forma ininterrumpida. Se ha mencionado que se firmará un convenio por los primeros 3 meses, sin embargo, a día de hoy las casas de acogida no están contando con presupuesto por parte del Estado y, digamos, haciendo mención respecto de cuál es la relación que tienen las casas de acogida, los centros con el Estado, sí me parece importante mencionar que ni siquiera el gobierno nacional cubre el 100% de los servicios. El Estado lo que hace es cubrir en un acuerdo de cooperación entre el 40 y el 60% del presupuesto de las casas de acogida y el resto del presupuesto se genera a través de autogestión, gracias a cooperación internacional. Entonces nos damos cuenta que ni siquiera el Estado está asumiendo el rol protagónico de proteger la vida de las mujeres. Recordemos que las casas, así como los centros de acogida, son espacios a los cuales llegan las mujeres en busca de auxilio. Son mujeres que lastimosamente en este país las mujeres no salimos de los círculos de violencia a la primera muestra o al primer golpe, sino cuando sentimos que nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos se encuentran en riesgo. Es decir, estamos hablando de que los centros de acogida, las casas de acogida también responden y auxilian a mujeres que se encuentran en peligro de muerte. Y esto no es un tema menor tratándose de un país tan violento como el Ecuador, en el cual se comete un femicidio cada 44 horas. Y eso mencionando que solamente estamos tomando en cuenta la situación de las casas de acogida mayoritariamente en las zonas urbanas. ¿Tienes información sobre lo que pasa en las zonas rurales, como en Sucumbíos, por ejemplo? Sí, justamente, digamos, esta red de casas de acogida con la cual, junto con la asambleísta Ana Herrera, hemos sostenido conversaciones precisamente para desde la Asamblea Nacional iniciar un proceso de fiscalización en el marco de una resolución que emitió la presidencia de la Asamblea Nacional con fecha 2 de diciembre, que lo que hace es generar un plan de evaluación a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En el marco de esa resolución, que lo que hace es ordenarle a la Comisión de
de Justicia que dé seguimiento al cumplimiento de este plan para la erradicación de la violencia de género. En ese marco iniciaremos un proceso de fiscalización precisamente para asegurarnos de que los presupuestos hacia el combate y la prevención de la violencia de género, y también, por supuesto, a las casas de acogida, que son a día de hoy el único mecanismo para prevenir femicidios, sea garantizado. Estas casas de acogida, estos centros funcionan a nivel nacional. Eso no significa necesariamente que todos los territorios cuenten con espacios seguros para prevenir femicidios, es decir, hay territorios todavía, parroquias, cantones que no tienen un espacio de acogida, pero esta red funciona a nivel nacional. Usted me preguntaba respecto del caso de la Amazonía, y a pesar de ser una región que en promedio supera los niveles de violencia a nivel nacional, a pesar de aquello, en un boletín de prensa un día antes de que cierre el año 2021, Casa Amiga, que es un espacio ubicado en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, que durante 25 años ha funcionado como el refugio de cientos de niñas y mujeres víctimas de violencia de género acompañadas de sus hijos, anunció el cierre precisamente porque no estaba garantizado el presupuesto hacia el año 2022. Eso en el peor de los casos, ¿no? El cierre de casas de acogida, de centros seguros de protección de mujeres. Y discúlpeme la pregunta, ¿y qué pasa con las mujeres que estaban viviendo ahí a raíz de este cierre? Es decir, ¿es paulatino el cierre? ¿Las van a desplazar a otros lugares? Bueno, las compañeras de Casa Amiga han hablado de la posibilidad de reabrir este espacio en función de cómo se han dado las conversaciones con la ministra Ordóñez. Sin embargo, y aquí me parece importante mencionar que lo que denuncian las compañeras directoras de casas y centros de acogida es que la comunicación con la Secretaría de Derechos Humanos no ha sido eficiente, que la comunicación no ha sido directamente con la Secretaría de Derechos Humanos, sino con sus funcionarios, lo cual ha generado en las compañeras una situación de muchísima incertidumbre. A día de hoy se ha dicho que los convenios para los 3 primeros meses se pueden firmar hasta el día 7 de enero. Sin embargo, ¿qué pasa con los días entre el 1 de enero y el 7 de enero? Las casas a día de hoy se encuentran sin presupuesto, están funcionando a día de hoy 6 de enero, sin un presupuesto adecuado hasta la firma del convenio para estos 3 primeros meses, que es importante mencionar, no es retroactivo, es decir, que el convenio no va a cubrir el dinero, los gastos en los que se incurra entre el 1 de enero hasta el día en que se firme este convenio por los 3 primeros meses, que además las compañeras han mencionado que son procesos largos, que son procesos burocráticos, en los cuales incluso tienen ellas que contratar pólizas de seguro para poder, digamos, pasar a la firma de los convenios. Entonces, esto nos da cuenta de un problema estructural de un Estado que no sabe responder y no sabe procurar la vida de las mujeres con la misma importancia que procura la vida del resto de ciudadanos y ciudadanas. Nos está garantizando la continuidad, la no interrupción de los servicios, siendo estos servicios esenciales, tratándose de servicios que precautelan la vida de las mujeres y de sus hijos, mujeres que, como repito, llegan a los centros de acogida muchas de las veces sin sus pertenencias, porque están saliendo de sus casas, de sus hogares, huyendo de sus agresores, de potenciales femicidas. Las mujeres llegan a los centros y a las casas de acogida solamente con lo que llevan puesto, muchas veces descalzas, muchas veces sin sus hijos, lo cual implica también un proceso de acompañamiento por parte de las casas de acogida para poder recuperar a sus hijos y tenerlos bajo su custodia, ¿no? Entonces, vemos que es un problema gravísimo, vemos que la violencia de género ha aumentado entre el año 2020 y el año 2021 y seguramente seguirá en ascenso si es que como funcionarios públicos no hacemos algo precisamente para garantizar que el combate a la violencia de género tenga un presupuesto adecuado y no como pasa el día de hoy, que se sigue con el presupuesto del año 2021 sin considerar la emergencia sanitaria, sin considerar tampoco que año a año los presupuestos deberían incrementarse y eso es algo que no está sucediendo. Solamente para cerrar esta pregunta, comentarle además que desde la Secretaría de Derechos Humanos se ha anunciado que después de los 3 meses,
es decir, a partir del mes de abril para terminar al mes de diciembre los convenios, se abrirá una convocatoria pública, es decir, se está otorgando 2 millones, un poco más de 2 millones a los centros y casas de acogida que funcionan el día de hoy. Sin embargo, si es que después de la convocatoria son más beneficiadas otras casas de acogida, otros centros de acogida, el presupuesto se mantiene igual. Es decir, aumentan las casas de acogida, aumentan los servicios, pero no aumenta el presupuesto. Esto es claro un incumplimiento de campaña del señor Guillermo Lasso respecto de su promesa de femicidio cero en este país. Mencionabas el presupuesto, estuve leyendo que el presupuesto para las casas de acogida era más o menos de $126.000 anuales, lo que su representante Geraldine Guerra mencionó que apenas cubría el 40% de los gastos. Para tener clara la situación. Eso quiere decir que con lo que está pasando ahora, la situación incluso va a ser más precaria. Lo que implicaría que, por ejemplo, estas mujeres en zonas rurales que generalmente no tienen ni siquiera acceso a, digamos, a un lugar donde ir a hacer sus denuncias de violencia de género, tampoco van a tener un lugar al cual acudir en momentos de desesperación. Más o menos esa es la figura ahorita, ¿no? Sí, digamos, el panorama es sumamente desastroso. Como usted mencionaba, el Estado en esta figura de convenios que tiene con los espacios, con los centros, con las casas de acogida, cubre entre el 40 y el 60% de los presupuestos. Una casa de acogida, digamos, puede llegar a costar entre 300.000 y $500.000 al año. Son espacios sumamente costosos, precisamente porque se trata de precautelar la vida de las mujeres y de sus hijos en una dimensión integral, es decir, precautelar un proceso de reparación en términos psicológicos, en darles herramientas también para que ellas puedan continuar con sus proyectos de vida, rehacer sus proyectos de vida después de salir de espacios violentos, acompañarlas en asesoría legal, precisamente para que la violencia no quede impune. Es decir, son una serie de servicios, no solamente para ellas, sino también para sus hijos, que también tienen que llevar a cabo procesos psicológicos, porque en muchos de los casos fueron testigos de cómo sus padres violentaron a sus madres de formas bastante cruentas, ¿no? Muchas de ellas escapándose de actos de femicidio, ¿no? Esto también, digamos, decir que el presupuesto es insuficiente en la medida en que únicamente este presupuesto cubre 3 de las 5 comidas que manda la ley, y además dándoles un presupuesto de $2 al día para estas 3 comidas. Nos damos cuenta que es un presupuesto... O sea, es similar al presupuesto carcelario, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, claramente, es un presupuesto sumamente precario, y ahí sí, nuevamente agradecer y saludar el compromiso de las compañeras militantes feministas que sostienen estos espacios y estas casas de acogida, que como ellas nos han comentado en reuniones que hemos sostenido desde la Asamblea Nacional con estas directoras de centros y casas de acogida, ellas nos comentan que incluso muchas de las veces el dinero para sostener estos proyectos tiene que salir de su propio bolsillo, y eso es algo que como Estado ecuatoriano no podemos tolerar. Para nosotros y nosotras como sociedad, el combate a la violencia de género debería ser una prioridad, y nos estamos dando cuenta en este momento que a día de hoy, jueves 6 de enero de 2022, las casas de acogida no están contando con un presupuesto. Se ha ofrecido garantizar el presupuesto por estos 3 primeros meses hasta la firma de un convenio que llegue hasta el mes de diciembre del año 2022. Sin embargo, a día de hoy las casas de acogida no cuentan con un presupuesto, y eso es algo que demanda de nosotros como funcionarios públicos soluciones estructurales. No se puede año a año, no podemos permitir que las mujeres directoras de casas de acogida, que ya cargan sobre sus hombros un trabajo sumamente importante, que es el sostenimiento de la vida de mujeres víctimas de violencia de género, con todo lo que eso implica, incluso con el tema psicológico que implica encarar la violencia de género a diario, no podemos permitir que las compañeras
sigan año a año peleando por un presupuesto que por ley les corresponde. Desde la Asamblea Nacional estaremos buscando también los mecanismos para dar una solución estructural a este problema y que no sea un año a año estar mendigando presupuesto que por ley les corresponde a las casas y a los centros de acogida para prevenir violencia de género y para evitar femicidios, que es lo más importante en este país. Muchas gracias, Hayrén, por estar acá. La verdad es que el tiempo nos queda corto, nos gustaría seguir conversando, así que dejamos abierta la invitación para que vuelvas en una siguiente ocasión. Espero haber pronunciado bien tu nombre. Hayrén, sí, muchas gracias por la invitación y gracias también por la cobertura de este tema que es sumamente importante, no solo para las mujeres, sino como sociedad ecuatoriana. Muchas gracias y un buen día. Gracias.